Hola, muy buenas. Soy José Salomón Perdomo Mejía y represento a la Escuela Superior de Estadística, Econometría y Actuaría. Eh, este es el diseño curricular del Diplomado en Estadística y Econometría Financiera Actuarial con inteligencia artificial. Y estos son los temas de los que hablamos en este programa. Y desde mucho tiempo, desde que eh, comenzamos a escribir estos artículos de Diario Tiempo, siempre nos enfocamos en la importancia de mejorar el sistema financiero de Honduras, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la modernización sectorial y la educación, pero también finanzas y desarrollo económico. O sea, pues que en la medida que se mejore el desarrollo financiero del país y se vayan eliminando los fragmentos financieros, ¿verdad? En esa medida, entonces vamos a alcanzar unos mejores niveles de vida. Y entonces la importancia de la modernización financiera. Fíjese que cuando estamos hablando de la modernización financiera, ¿verdad? Mire, este artículo fue publicado en 1994, hace 30 años, y siempre hemos pensado en la importancia de modernizar la educación financiera, la modernización financiera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos entonces estos documentos que avalan, pues, que desde siempre hemos sido conscientes de la importancia de modernizar el sistema financiero de Honduras. ¿Verdad? Y entonces dentro de esa modernización económica ya hablábamos de la importancia de modernizar la educación y de la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Que decíamos que es un fracaso y que había que hacer una recomposición de eso. Hay que ver entonces los videos anteriores, ¿verdad? Entonces, hablamos de la importancia del modernismo económico en el sentido de que se deben de sustituir importaciones porque tenemos que el déficit comercial, una vez, es increíblemente alto, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios anda aproximadamente de unos 6.000 millones de dólares, que metiendo entonces ahí las remesas familiares, quedan unos 2.000 millones de dólares, y reduciendo ahí las donaciones y los componentes de las exportaciones, las donaciones básicamente, y los nuevos préstamos externos, entonces siempre decíamos que queda un saldo aproximadamente de 1.200 millones de dólares que alguien tiene que pagarlos, ¿verdad? O sea, si nosotros llevamos una vida ostentosa en base a importaciones, tenemos que pagar ese precio, ¿verdad? Y entonces el precio que paga la población de Honduras por consumir mucho producto importado, esos tratados de libre comercio que fueron mal negociados, que nos convirtieron en un país netamente importador. Fíjense que tenemos que importar frijoles, maíz y madera. Imagínense ustedes que tenemos que importar madera. Y una serie de productos, fíjense que nos invadieron de muchos productos importados, ¿verdad? Y entonces ahora ya nos acostumbramos, pues, que vamos a Tegucigalpa, vamos al centro y encontramos aquel montón de almacenes vendiendo ropa de segunda, zapatos de segunda, ¿verdad? Que destruyeron la economía de los zapateros, destruyeron la economía de los sastres y destruyeron también varias fuentes de empleo a nivel industrial. ¿Por qué? Porque nos llenaron de importaciones y esos excesos de importaciones tenemos que pagarlos, ¿verdad? ¿Cómo se paga eso? Un deuda externa. Entonces, si sumamos todos estos años, desde el 2009 que le dieron el golpe de Estado a Mel Zelaya, ¿verdad? Desde ahí para acá, bueno, ya Mel ya había dejado una deuda como de 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero desde ahí cuentan los años y se van a dar cuenta que en promedio hay una
un saldo de 1.200 millones de dólares cada año de déficit en balanza de pagos y en cuenta corriente, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que pagar esas consecuencias porque esos déficits comerciales se pagan con deuda externa y el presupuesto nacional de la República, el 25% se destina al servicio de la deuda externa. Quiere decir que un 75% se destina entonces al pago de la burocracia, sueldos y salarios. Que por cierto, Juan Orlando Hernández firmó un montón de acuerdos ahí, ¿verdad? Que incrementó eh, ese sistema burocrático, ¿verdad? Y que es caro, pues es una carga pesada para el país. Pero ahí están en su empleo. Bien, entonces, pero también significa que estamos obligados, parece usted, qué cosa, ¿verdad? Estamos obligados a a endeudarnos nuevamente, porque el déficit, ese déficit de las finanzas hondureñas, porque no se cubre, ¿verdad? Todo lo que se gasta en salud, educación, y entonces hay que endeudarse. Endeudarse para financiar ese déficit fiscal, ¿verdad? Que está sobrecargado en el aspecto burocrático, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, fíjense, al mismo tiempo, esos dólares de endeudamiento del gobierno, por fuerza tiene que endeudarse, porque si no, no puede cubrir sus necesidades fundamentales. Estamos obligados a ese ciclo permanente de endeudamiento. Y la única manera entonces es eh, aplicando estos conceptos de modernizar la economía en el sentido de que cada sector tiene que ir reduciendo sus importaciones, ¿verdad? Eh, y los importadores, para que no vayan a verse afectados en sus negocios, pues les queda la opción de que puedan, en vez de importar, puedan producir esos bienes y que puedan ser subsidiados para garantizar una rentabilidad en ellos. Pero aún así estamos amarrados con un tratado de libre comercio que nos impide tomar decisiones propias, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos y entonces por esa razón todos los partidos políticos tienen que tener conciencia de ese problema. Todos los partidos políticos aman a Honduras desde su perspectiva y ellos le desean el bien, ellos desean el mejor bienestar social para los hondureños, pero tienen que tener conciencia de que cualquier presidente que llegue ahí va a tener ese problema de manejo de sus finanzas por el efecto multiplicador que genera la deuda externa. Y entonces tenemos que mejorar entonces eh, en el futuro, mejorar los tratados de libre comercio en que no nos van a tomar el pelo, de que no nos van a engañar, ¿verdad? Pero es fundamental replantear una apertura comercial, ¿verdad? Saludable para Honduras, que dentro de esa apertura comercial y los esquemas de modernización económica que incluye ahí la modernización financiera, fíjense bien, porque en la modernización de la educación se pretende entonces que ese esquema de enseñanza de la matemática es muy deficiente y ha fracasado. Y decíamos que hay que comenzar a enseñarles a los niños a pensar, para que en su evolución lleguen a la adolescencia, entonces ya ellos ya tienen un mejor nivel de conocimiento de su inteligencia. Pero estos enfoques, una apertura comercial con la moneda económica, nos deduce a un desarrollo económico. O sea que es una relación de equivalencia, ¿verdad? Apertura comercial, moneda económica implica desarrollo económico. Y desarrollo económico implica apertura comercial y moneda económica. Es un concepto de la lógica formal que proponemos en el libro número 1, modernizar, ¿verdad? Y que hablamos de los modelos lógicos
Y ahí se enseñan esas relaciones de equivalencia, ¿verdad? Que apertura comercial y moderación económica implica desarrollo económico, y desarrollo económico implica apertura comercial y moderación económica. O, en el mismo concepto, apertura comercial y moderación económica, sí y solo sí hay desarrollo económico. O hay desarrollo económico, sí y solo sí hay apertura comercial con una moderación económica, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque lógico. Por esa razón es que es muy necesario que en este primer libro que mencionábamos sobre las variables binarias y los modelos lógicos, ahí se enseñan estos tipos de razonamiento, ¿verdad? Bien, pero el diseño de planificación, pues está bien, es una semana, ¿verdad? Pero nosotros desde ya tiempos, desde que más de 30 años hemos estado iniciando esto. Y entonces uno de los primeros libros que escribimos, ¿verdad? Se encuentra aquí, en la matemática de los mercados financieros, el sistema y sus productos. Fíjense que aquí se utiliza el Excel, ¿verdad? Y si miramos ahí los contenidos, ¿qué es el sistema financiero? ¿Verdad? ¿Cómo se compone? ¿Verdad? ¿Qué es los mercados financieros formales de Honduras? ¿Cuál es la estructura de los mercados financieros de Honduras? ¿Verdad? Eh, ¿Cuál es los mercados financieros no formales de Honduras? ¿Verdad? Que hay una gran cantidad de mercados financieros que no son instituciones financieras que no son supervisadas por el Banco Central ni por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Entonces se provoca una segmentación de los mercados financieros que no es nada, mejor dicho, una fragmentación de los mercados financieros que no es nada saludable para Honduras. Pero también los productos financieros, fíjense. ¿Cuáles? Los productos financieros tienen un precio y eso se llama tasa de interés. Entonces, en esos mercados, ¿verdad? Tenemos una oferta y demanda de esos productos y la tasa de interés de equilibrio que provoca entonces la interacción en ese mercado financiero donde el precio es la tasa de interés. Pero también hay una relación entre inflación y tasa de interés, ¿va? Es decir, y aquí tenemos cómo se calcula la inflación y, y cómo se deduce lo que se llama una tasa de interés real en el que se le descuenta la inflación. Bueno, todo eso está aquí dentro de esos productos, pero también es muy importante cuáles son esos productos financieros. Fíjense bien, está el pagaré, está el pagaré de la línea de descuento. Ustedes han oído hablar de la línea de descuento de Fonaprovi, ¿verdad? Que cómo se obtiene el dinero de las instituciones de jubilación, ¿verdad? Del IMPREMA y no sé si del IMPREUNA y de otras instituciones en donde consiguen dinero barato y ese dinero barato el gobierno viene y lo induce al sistema financiero que ellos ponen sus propios precios y es entonces habría que interesante ver cómo funciona ese, ese producto financiero llamado pagaré. Del pagaré bursátil, certificados de inversión, el bono general, que es un bono, ¿verdad? Eso es un producto financiero, los bonos hipotecarios, ¿verdad? El reporto es otro producto financiero, son certificados de, modelos de un certificado de depósito es otro producto financiero, ¿verdad? Eh, el modelo de bono, de un bono de prenda, ¿verdad? Certificados de depósito. Y entonces aquí, aquellos son dentro de lo que son modelos de renta fija. Y aquí entonces, modelos de renta variable, las acciones. El modelo de una acción, otros productos financieros, ¿verdad? Las letras de cambio, las aceptaciones bancarias, ¿verdad? Modelo de una letra de cambio, ¿verdad?
Y entonces tenemos también los mercados primarios y secundarios. Bueno, todo ello entonces es bien interesante en este libro, ¿verdad? Que solamente les cuesta 100 lempiras. Entonces aquí los productos financieros de renta fija, de renta variable, otros productos financieros, los mercados primarios y secundarios. Y ahora aquí ya entramos a una segunda parte, que en esta, si le llamaríamos primera parte, porque ya comenzamos con el interés simple, el descuento bancario, eh, digamos todo una deuda, el cálculo del tiempo, etcétera. Entonces, el interés compuesto, las anualidades, y aquí entonces ya de la matemática, lo que se llamaría una matemática 2, los bonos y las obligaciones, el precio del bono del cupón, el precio efectivo del bono, los bonos seriados, los bonos de anualidad, el sello de evaluación, ¿verdad? Y entonces tenemos que, desde hace mucho tiempo, nosotros hemos estado trabajando en la importancia de que se mejore el sistema financiero, independientemente de lo que diga la Comisión Nacional de Banca y Seguros, porque la Comisión Nacional de Banca y Seguros creo que se formó después de esa crisis financiera en que muchos bancos, a través de unos esquemas de mayor riesgo, hacían que la gente sacara su dinero que estaba bien en el banco y a cambio de una tasa de interés más alta. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estas instituciones se terminaron robando ese dinero y provocó una crisis tremenda. Pues hubieron muchos suicidios, muchos profesores que perdieron su jubilación y muchos otros que se terminaron suicidando. Pues esas son las consecuencias de un desastre en el sistema financiero. Entonces, de ahí, debido a esto, creo que se formó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para supervisar que los bancos no caigan en altos riesgos y que las instituciones de seguros también no entren a grandes riesgos. Y esa supervisión mantiene pues un sistema financiero saludable, ¿verdad? Pero también dentro de las acciones, fíjense que también aquí presentamos indicadores de rentabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, los métodos para evaluar inversiones, el método ponderado, el método de la TIS. Fíjense que este método TIS se utiliza en la bolsa de valores para evaluar valores, ¿verdad? Y entonces ahí están las relaciones que se utilizan ahí, ¿verdad? Bien, entonces también dentro de la contabilidad, ¿verdad? Es muy importante que dentro de la contabilidad, ¿verdad? Que tenemos aquí, digamos, balance general, tenemos aquí un estado de resultados, ¿verdad? Y entonces tenemos unos indicadores ahí financieros, ¿verdad? Fundamentales, pero también dentro de las acciones y los dividendos, el cálculo de los dividendos, el valor contable de una acción, por ejemplo, ¿verdad? Y así tenemos entonces un enfoque, y esto fue lo que presentamos ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en la semana de capacitación financiera, que ya les he comentado antes, ¿verdad? Entonces, es muy interesante este libro, ¿verdad? Que solamente vale 100 lempiras y que lo pueden adquirir por medio de su correo electrónico, haciendo un depósito, como les decía yo, ahí en unas cuentas que tengo ahí en Ficosa y en la contabilidad. Pero también aquí, muy importante, entonces, entrar en las ciencias actuariales y hablar sobre lo que es la mortalidad y la tasa de mortalidad en Honduras, ¿verdad? Bien, eso. Pero compatible con estos modelos que queremos nosotros capacitar a los líderes políticos de todos los partidos, de todo el sistema de todo el sistema político de Honduras, ¿verdad? Y que al capacitarlos, cada uno de ellos va a generar sus propios programas de gobierno y que ahí sea la lucha, pues, ¿verdad? Ahora, si se quieren comunicar conmigo, ya estos teléfonos ya no funcionan, ¿verdad? Tienen que utilizar, y no he tenido tiempo, pues, de modificarlos, pero es el 504 95 79 07 23. 504 95 79 07 23. Por ahí nos podemos comunicar por WhatsApp, ¿verdad? Bien, entonces,
estos son los fundamentos del plan de gobierno, y les habíamos dicho en los anteriores, pero también tenemos aquí una economía de las 11 econometrías en promedio, que cada libro tiene 200 páginas aproximadamente, ¿verdad? Eh, Ahí tenemos 11 y fíjense que a nivel de economía solo se lleva una econometría. En las maestrías porque he trabajado en la maestría de Economía y Finanzas de la UMH, he trabajado en la maestría de Finanzas de la UTH, una es la UMH, Universidad Metropolitana de Honduras, la otra es UTH, Universidad Tecnológica de Honduras, ¿verdad? Solamente es un libro de econometría y nosotros aquí les presentamos 11 libros de econometría. A pesar entonces de que también hay una maestría en ciencias actuariales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? También entonces está muy limitada dentro de su econometría financiera. También hay una licenciatura en economía y banca que también no llevan nada de estas cosas, ¿verdad? Entonces nuestro interés es de capacitar a los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ellos quieren y estamos ya renegociando porque el problema es que una universidad privada que me va a dar el certificado de este diplomado cobra 17.500 lempiras por persona, pero también tienen que ir ahí incluidos los 2.500 lempiras de mi libro, porque cada libro vale 100 lempiras, ¿verdad? Y entonces redondea a 20.000 lempiras. Y entonces, pero también podríamos nosotros sacrificarnos, pues, para reducir los precios, ¿verdad? Pero entonces resulta que, bien, entonces tenemos aquí varios libros. Por ejemplo, aquí solamente les voy a ir mostrando los primeros, ¿verdad? Por ejemplo, este de Econometría 1 que ya lo ven ahí, este de modelos actuales, ya es la Econometría Financiera 2 que ya se refiere a modelos estáticos y dinámicos en el mejoramiento de la solvencia de las instituciones de seguros. Modelos de optimización de la solvencia de instituciones de seguros, bases de datos en los accidentes de tránsito y los diferentes tipos de riesgo analizados con distribuciones de Poisson, binomial, normal y compuestas sobre lo que son lesionados y muertos, factores que comprometen la solvencia de las instituciones de seguros y sus correcciones, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué sirve esto? Para un plan de gobierno. Bien, porque es que van a haber también aspirantes a ocupar la dirección de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y me imagino que hay que también capacitarlos, ¿verdad? Y también he hecho propuestas a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para que este diplomado sea gratis, pero que ellos me paguen los videos, ¿verdad? Pero estamos ahí en el que sí, en el que no, y el que sí, y el que no, bueno, y total, pues que ya pasaron ya. La última vez que me llamaron de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros fue en noviembre del año pasado. Hemos mantenido comunicación con los doctores y están interesados en que esto se desarrolle, pero los doctores creo que están muy limitados. Tengo que irme entonces hasta la cabeza, ¿verdad? No puedo yo confiar mucho en los doctores de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, porque ellos ya están allí ya tranquilos, pues, con su salario, su sueldo y no se preocupan, pues, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Como se deberían de preocupar, ¿verdad? Entonces, pues, hablo con ellos, me comunico, pero miro que no toman las decisiones correctas. Entonces, pues tiene que ir a la cabeza, ¿verdad? A Marcio Sierra, el ingeniero Marcio Sierra, y entonces voy a ir a la Unión Nacional de Seguros con una propuesta para que este diplomado sea gratis, ¿verdad? Pero en esa lucha estamos. Pero si no quiere la Comisión Nacional de Banco y Seguros, pues el Banco Central, que ya este primer curso, este diplomado, me lo pidió el Banco Central, ¿verdad? En el 2017, porque yo les presenté a ellos un diplomado en ingeniería estadística en riesgos. Entonces ellos me pidieron, no, queremos un diplomado en actuaría. Modifiqué los programas de estudio, le añadí otras materias y me tardé varios meses. De ahí volví. Pero ¿qué pasó?
que el nombre de diplomado en actuaría no le gustaba a mucha gente, pues, y no quería ganarme yo enemigos. Decía, pues, que para dar esta capacitación tenía que tener un certificado, pues, de actuaria, ¿va? Y eso es lo que pasa, ¿va? Que en esas élites de actuarios, ¿verdad? Si alguien quiere tener un certificado de actuario, aunque sea ingeniero o que sea economista o que sea administrador de empresas o cualquier que tenga, tiene que pagar algo así como unos 30.000 empiras allá en una institución que permite y certifica entonces y ya le dice a usted, bueno, usted ya es actuario. Pues entonces ese grupo elitista, ¿verdad? Es el que complica la situación. Y entonces definitivamente yo le dije a ellos, no, hombre, no se necesita un certificado, ¿verdad? Y entonces, para no estar en conflicto con ellos, decidí cambiarle el nombre, ¿verdad? Y entonces decidí ponerle el nombre de Diplomado en Estadística y Econometría Financiera Actuarial, que ahí no hay complicaciones. Todos estamos de acuerdo, pero para hacerlo tuve que visitar a, a las instituciones, a las secretarías de gobierno, al INE, a, a Desarrollo Económico, hacer consultas, ¿verdad? A la UPI, a la Unidad Técnica Presidencial, ¿verdad? Consultas con ellos, consultas con las universidades, ¿verdad? Y entonces fuimos adaptando los libros y lo acomodamos a, a esta propuesta. Pero fíjese que ya desde aquí ya estamos hablando de la importancia de la educación financiera, ¿verdad? O sea, pues que aquí tenemos marco teórico, aquí tenemos la teoría del riesgo de las instituciones financieras, ¿verdad? ¿En qué consiste y cómo se resuelven aquellos enlaces, ¿verdad? Eh, de estos documentos, ¿verdad? Y entonces, eh, la importancia de que haya conciencia de que hay que reducir la fragmentación de los mercados financieros. En su clásico de que las finanzas rurales y las finanzas urbanas generan esa fragmentación, ligados a otras instituciones que no son supervisadas por el Banco Central ni por la Comisión Nacional de Banques y Seguros, ¿verdad? También va dirigido también a las cooperativas, a los bancos. Y aquí también tenemos los fundamentos pedagógicos, ¿verdad? Y aquí tenemos también el problema del endeudamiento externo que tenemos, ¿verdad? Si ustedes quieren entonces observar en qué consiste, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos este video de matemática aplicada a las ciencias del modelo de balanza de pagos, ¿verdad? Que presenta entonces una... A la producción, ¿verdad? Entonces, esto queda entonces sobrecargado. No sé si esto lo estarán viendo, ¿verdad? Pero lo vamos a paralizar y vamos a volver eh, en lo que estábamos, ¿verdad? O sea, pues que estábamos, se me fue la información. ¿Cómo hago? Vamos a ver, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí, creo. Bueno, ya tuve un problema ahí en el manejo de, del programa. Entonces voy a tener que cancelar y vamos a tener que seguir ampliando los conceptos, ¿va? Entonces, por ahorita, vamos a